Señor, gracias que podemos cantar las verdades que creemos. Señor, no cantamos porque es lo que tenemos que hacer a esta hora. No cantamos verdades que nos llenan o nos mueven nuestras emociones. Cantamos lo que tú has declarado que es verdad. Señor, ayuda a tu iglesia a estar convencida todo el tiempo de que estas verdades que acabamos de cantar no son algunas simples verdades, son la columna vertebral de la fe cristiana, que de remover alguna de ellas, todo el edificio se viene abajo porque están interconectadas. Señor, danos un pueblo de convicción, danos un pueblo que cree y luego vive aquello que confiesa y que canta. Ayúdanos a aquilatar tu palabra, tu revelación. Señor, lo que tú has puesto en palabras no son simples palabras, es como tú crees, como tú piensas, como tú sientes, como diseñaste el mundo, como diseñaste el plan de redención. Ayúdanos a pensar a través de ti, oh Dios. Tú nos diste a través del apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo y la tenemos en tu palabra y la tenemos por medio del Espíritu que mora en nosotros. Dale esa misma mente al predicador ahora, Dios. Permite que él pueda ser gobernado por tu palabra, guiado por tu Espíritu, sostenido por tu gracia. Que él pueda predicar tu palabra de verdad con autoridad, con soltura, con gracia, y que él nunca olvide, oh Dios, que cada cosa que él predica tiene que ser predicada para sí mismo primero y luego para cualquier otro. De manera que háblanos a todos y tómanos donde estamos y llévanos a donde tenemos que ir. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones, podemos sentarnos. La semana pasada nosotros concluimos, como recordarán, el primer capítulo de esta carta y vimos de qué manera el autor exalta a Cristo de una manera extraordinaria. Y dijimos que en apenas 3 versículos el autor hace destacar 9 grandes verdades de la persona de Cristo. Impresionante que en tan corto espacio él pueda pensar en 9 revelaciones o 9 afirmaciones acerca de nuestro Señor que son cruciales para identificar su nombre. Al final del capítulo 1, él nos deja ver o enfatiza, ejemplifica de qué manera Cristo es superior a los ángeles. Y dijimos la vez pasada que quizá para algunos de nosotros, habiendo creído eso siempre, pensaríamos que no estábamos leyendo nada nuevo o quizás que esa no era o no es una verdad de gran impacto. Sin embargo, creencias que circulaban en aquel momento y cosas que él va a decir ahora en el capítulo 2 nos dejan ver claramente la necesidad que él tenía precisamente de hacer tal afirmación. Lo que se escribió ayer tenía en mente una audiencia en particular, sin embargo, tenía en mente también todas las demás audiencias que vendrían por los siglos de los siglos hasta que él regrese. Y entonces ahora yo quisiera, sin ninguna otra más introducción, que podamos leer junto del capítulo 2, versículo del 1 al 4, para comenzar a exponer nuestro texto en el día de hoy. Por tanto, recuerda que ese por tanto me está uniendo lo que se dijo antes con lo que se va a decir ahora. Por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones
repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ese es el texto de hoy y yo he titulado este texto de una manera que me resultó fácil como llegar al título, lo cual no necesariamente es cierto cada semana. Como les he dicho en otras ocasiones, soy extremadamente cauteloso en escoger el título de mi mensaje porque entiendo que debe recoger todo el espíritu del texto. Pero en esta ocasión, las palabras usadas en el título salen directamente del versículo 1. Y este es mi título: atención, no sea que te desvíes. Esas palabras están ahí. Lo único que dice que prestemos mayor atención. Y lo otro lo dice en plural: no sea que nos desviemos. Esa es la preocupación del autor de Hebreos. En la carta a los Hebreos hay 5 exhortaciones o advertencias. La primera es esta, la que yo acabo de leer y que vamos a desarrollar en el día de hoy, por eso no voy a decir más nada ahora. La segunda exhortación aparece en Hebreos 3:7 al 4:13 y tiene que ver con el peligro de la incredulidad y de la desobediencia. La tercera advertencia está relacionada a la inmadurez espiritual y a la posibilidad de apostatar de la fe y aparece en Hebreos 5:11 al 6:8. La cuarta advertencia tiene que ver con la persistencia en el pecado. Para aquellos que están en una práctica de pecado, conocen que están en la práctica de pecado y sin embargo persisten en ella, y esa advertencia aparece en Hebreos 10:26 al 31. Y la quinta y última advertencia es para aquellos que abiertamente rechazan a Dios y aparece en Hebreos 10:25 al 29. Ya hacia el final del texto de la carta de Hebreos, cuando apenas faltan 3 versículos para cerrar, en 13:22 el autor de Hebreos nos dice: les ruego, hermanos. Esa sola frase nos da la idea de que, número 1, le ha escrito a creyentes. Número 2, le está hablando como pastor. Él está cargado, preocupado. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, que la reciban bien, que la reciban no de parte de un fiscal acusador, sino de alguien que tiene un corazón pastoral, que está preocupado por sus vidas espirituales, pues les he escrito brevemente. De manera que el autor quiere que al leer estas palabras, ellos puedan tener la actitud correcta para poder obedecer, entender y luego obedecer lo que él está tratando de comunicar. Cada una de estas advertencias fueron escritas con una audiencia en particular, pero fueron escritas para todas las audiencias, como acabamos de decir. En el caso de esa audiencia, fue un grupo de hebreos, de judíos, que había llegado a creer. Como había llegado a creer, habían otros judíos, otros hermanos conciudadanos que todavía no habían abrazado la fe cristiana o nunca lo harían, y por tanto ellos estaban bajo persecución de parte de ese grupo. En el interín, en medio de las presiones del día a día y sobre todo de las presiones de la persecución, corrían peligro, entendía el autor de esta carta, de que ellos pudieran enfriarse, alejarse, desviarse o abandonar la fe. El autor de este libro, de esta carta, obviamente no conocía cómo las iglesias se desarrollarían y por tanto no conocía la abundancia en que muchas de las iglesias de hoy en día, como nosotros, vivimos. Porque yo creo que el peligro de que la abundancia sea la que desvíe a alguien o a una iglesia del camino es mucho mayor que la persecución. De hecho, la persecución a lo largo de la historia lo único que ha hecho es afirmar la iglesia, expandir la iglesia, multiplicar la iglesia. Ya lo han oído otras veces, que la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. Ahora, antes de comenzar a ver esta primera exhortación, yo quiero recordarte que el texto de hoy comienza con un por tanto. Lo que el autor va a hacer ahora es no solamente conectar el capítulo 1 con el 2, él va a aplicar en el capítulo 2 parte de las enseñanzas del capítulo 1.
o todas las enseñanzas del capítulo 1. De eso se trata. Teología que yo la pueda llevar a la práctica, eso es vital. Nosotros dijimos que en el capítulo 1 había mucha teología. Le dedicamos 2 sermones y estábamos inclinados a hacer un tercero, pero al final no lo hicimos. Porque la realidad es que la teología que no se traduce en una práctica o en un estilo de vida, déjame decir eso otra vez, la teología que no se traduce en una práctica o un estilo de vida, más que hacernos bien, nos hace daño, porque el conocer la verdad nos hace mucho más responsables delante de Dios. Como bien decía un académico francés de apellido Speck, de principios de 1900, la teología que salva no es especulativa, más bien gobierna toda la vida. La teología que salva no es especulativa, es algo que más bien gobierna toda la vida, y eso es exactamente lo que Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque esta teología gobierna tu vida. Entonces, ahora, estos que recibieron esta carta en el primer siglo, tenían que prestar atención a algunas de las enseñanzas. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que ellos tenían que prestar esa atención que Él quiere que tengan en mente? Bueno, la razón es sencilla, está ahí, para que no nos desviemos, no vaya a ser que nos desviemos. Ahora, en el español y quizás en otros idiomas ocurre igual, la palabra desviar no captura lo que el autor quiere decir. Porque yo puedo ir por una carretera y cuando llegue a una intersección yo puedo desviarme hacia la izquierda y luego decir, era hacia la derecha que tenía que ir. Pero yo hice eso consciente. Él no está hablando de eso. Él no está hablando tampoco de personas que de manera voluntaria están en el camino y de repente como que se abandonan la fe. No. Yo te voy a hablar de lo que la palabra en el original significa, porque esa es la clave, para que podamos entender que realmente nos está hablando a todos nosotros y continuará hablándonos hasta que Cristo regrese. En el original, en el griego, la palabra es pararein. Eso es como estoy pronunciando en español, lo que en el griego pudiera pronunciarse de otra manera. Esta palabra hace referencia a varias cosas, o podía ser aplicada a varias cosas distintas. Tenía que ver con algo como que se resbala o se desliza sin percatarnos. Es como que tú tomes un puño de arena y lo estés ahí sosteniendo con tus dedos bien apretados, pero hay granitos de arena que se están yendo entre tus dedos. Eso es lo que esta palabra significa. Es algo que está ocurriendo y tú no te estás percatando. De eso que le está hablando, que nos desviemos sin darnos cuenta. Puede hacer referencia quizás a un anillo que te lo pones, pero te lo pusiste después que quizás te había colocado loción en la mano, en un tipo de crema, y de repente el anillo como que se sale y no te percataste de que estaba tan flojo. Pero la palabra, más que eso, tiene un sentido de navegación. Y tiene que ver con ese barco que quizás se detuvo en un momento dado, o quizás estaba en el puerto. Imagínate un barquito, una barquita pequeña, de esa en la que se pescaba en el primer siglo, o de la que tú ves aquí en las playas a veces, y que está como amarrada a algo ahí en lo que llamaríamos el puerto. Y que de repente con el vaivén de las olas, la soga se fue flojando y llega un momento en que se zafó y poco a poco se va yendo y tú vienes como el otro día, habiéndola dejado ahí en la noche, y no la encuentras. Y si sales a buscarla, quizá está a muchos kilómetros de distancia. O pudiera referirse a un barco que está como en alta mar. En estos días yo estaba viendo un video de un padre y una hija. El padre ya es muy mayor y ella mucho más joven, pero han dedicado su vida al estudio del mar y los animales que es del mar. Y entonces como que de repente ellos tenían su barco atado a algo ¿cómo llamarle puerto también? El padre está como distraído y no se estaba dando cuenta que la amarra ya no estaba y estaba comenzando a alejarse. La hija tuvo que actuar con rapidez para como detener eso.
A eso que el autor se está refiriendo. Entonces, con eso en mente, John MacArthur dice que de manera práctica pudiéramos traducir ese primer versículo de esta manera. En consecuencia, debemos asegurar con prontitud, con esmero, nuestras vidas a las cosas que hemos aprendido. No sea que el barco de la vida se deslice por el puerto de la salvación y se pierda para siempre. Es como que este es el puerto de la salvación. No vaya a ser que el barco de tu vida se deslice poco a poco de ese puerto y te pierdas para siempre. Hermanos, la realidad es que los cristianos, las personas que han nacido de nuevo, yo no estoy hablando de alguien que decía ser cristiano pero en realidad no lo era, no, yo estoy hablando de personas que nacieron de nuevo. Cuando se alejan, no lo hacen de la noche a la mañana. Eso no ocurre, nunca ha ocurrido así. Tú no estás bien un día y al otro día te echaste a perder. No. Eso es una fe que comienza a apagarse paulatinamente. Y no nos percatamos, porque con frecuencia continuamos haciendo algunas de las mismas actividades que acostumbramos a hacer y las actividades nos convencen de que estamos más o menos igual que hace 5 años atrás o 10 o el tiempo que sea. Pero la realidad es que ya no tenemos el mismo entusiasmo por el aprendizaje de la palabra. No es algo que me llama tanto la atención, no tengo tanto interés como una vez lo tuve, y ahora como que me da trabajo leer esa palabra. El venir a la iglesia y pasar tiempo con los hermanos, algo que el mismo autor de Hebreo más adelante nos va a recordar que no debiéramos dejar de congregarnos como algunos tienen el hábito de hacer. Eso lo comenzamos a ver como algo, sí, eso es positivo, pero no es necesario. Yo tengo mi fe, no crea que yo no creo. Yo probablemente creo tanto como tú. Con cuidado, quizá más. Así mismo a veces he oído. La vida de oración no existe, a menos que estemos en momentos de necesidad. Entonces, en esos momentos de necesidad, yo comienzo a buscar de Dios, no porque necesito a Dios, no, yo necesito que me resuelva el problema. De manera que lo que necesito no es al que bendice, sino las bendiciones. Lo que ando buscando es alguien que me ayude a lidiar con la vida y que me ayude a lidiar con la vida, pero a mi manera. Y si soy honesto, llega un momento que al analizar mi vida me doy cuenta que mi oración se ha convertido en una relación utilitarista con relación a Dios. Me es útil para manejar mi vida. Y de hecho, cuando tú escuchas a algún creyente decir al final de su oración, Señor, al final, ya terminé de orar, pero al final que se haga tu voluntad, usualmente es una oración que está dirigida a otra persona. Como cuando tú estás orando por sanación de alguien o que esta persona que está ahí entre la vida y la muerte que no muera, entonces tú terminas diciendo, Señor, pero reconocemos que tú eres Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando tiene que ver con mis necesidades, raramente nosotros terminamos diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque yo estoy orando, a veces hasta con entusiasmo, con mis emociones encendidas, porque yo quiero una cosa y la quiero a mi manera. Lo que yo no me he dado cuenta es que mientras esas cosas iban pasando, a través de los días, meses y años, mi fe se fue apagando, pero mi fe se fue apagando porque mi primer amor está al borde de la muerte. Eso fue lo que le pasó exactamente a una iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia, quizá una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso, donde Pablo tuvo 3 años. ¿Te imaginas a Pablo predicando en una iglesia 3 años? Y fue donde terminó Timoteo. Y estuvo ahí Priscila y Aquila. ¡Wow! Grandes predicadores pasaron por allí. Y cuando Cristo le pasa revista a sus iglesias en el libro de Apocalipsis, le dice, tú sabes, yo reconozco tus obras, yo reconozco tu esfuerzo, tu afán, tu denuedo. De hecho, tú pusiste al descubierto los falsos apóstoles, pero yo tengo algo contra ti. Es que tú no me amas
como amabas antes. Tú perdiste tu primer amor. Pastor, y esa persona o esa iglesia, ¿qué fue lo que hizo para llegar ahí? ¿Quieres saber? Sí, dicen algunos. No hizo nada. No oraba. No leía la palabra. Si la leía, no la meditaba. Si la leía, no la aplicaba. No tenía tiempo frecuente de arrepentimiento delante de Dios. No solo de confesión, de arrepentimiento. Yo les he mencionado que todos los días yo trato de arrepentirme al final del día. Yo no he vivido un solo día de mi vida perfectamente. Claro que tengo que arrepentirme todos los días. O tengo que por lo menos confesar y pedirle a Dios que me dé el arrepentimiento. Ya no presto atención a las cosas de Dios. Más bien mi mente está enfocada en la diversión. Lo que veo y oigo como diversión a través de la vida y de las pantallas comienza a disminuir la sensibilidad hacia el pecado, y ahora el pecado me parece más o menos natural. Y al final la conclusión es esta. Lo que estoy tratando de decir es esto: si yo no presto atención a mi condición espiritual, si no presto atención, el autor de Hebreos comienza diciendo que debemos prestar mayor atención. Si yo no presto atención a mi condición espiritual, paulatinamente mi condición espiritual interna de fe se va a deteriorar de manera natural. ¿Por qué? Bueno, hay dos condiciones presentes en nosotros y dos que frecuentemente están ausentes que hacen que esto ocurra de esta manera. En primer lugar, las dos condiciones presentes en nosotros que de manera natural tienden a llevarme en una dirección alejándome de Dios cuando yo no examino mi vida espiritual con frecuencia. La primera es la corrupción moral dentro de nosotros que existe desde que Adán y Eva cayeron y que no va a desaparecer hasta que no entremos en gloria. Y lo segundo es la corrupción del mundo a mi alrededor, al que yo me expongo, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que hago en ese mundo, con quienes me relaciono, porque esa corrupción, aunque siempre se ha dicho, o muchos han dicho, desde que el mundo, los pecados son los mismos, y ciertamente yo estaría de acuerdo, pero hay una enorme diferencia. Hubo una época en que esos pecados la gente quería mantenerlos ocultos, hoy en día no, la gente los celebra, se legisla a favor de ellos muchas veces, están en las pantallas. No tienes que pagar ya como había que pagar en una ocasión. Llegan a tu habitación, en lo privado y todo lo demás. Desde la cosa más ligeramente pecaminosa hasta la más perversamente corrupta está disponible gratis y de manera anónima. Nadie tiene que saberla. Y de manera asequible. Anónima, asequible. Ese es el mundo de hoy. Entonces, la presencia de esas dos cosas en nosotros es la que hace mandatorio que yo tenga que examinar cuidadosamente mi vida espiritual con cierta regularidad. Y luego hay dos cosas que frecuentemente están ausentes que también contribuyen a que esta frialdad, alejamiento se produzca. Y la primera es la falta de vida de palabra. Hermanos, Jesucristo estaba tan consciente, estaba tan preocupado de que ese iba a ser el caso en la vida de sus discípulos, que cuando le faltaban algunas horas para morir, cuando estaba orando en el aposento alto por las cosas más esenciales, voy a resumir las más esenciales en esta última oración, Padre. Esta es una de esas. Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay santificación divorciada de la palabra, eso no existe, nunca ha existido, es imposible. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No palabra, no santificación. Poca palabra, poca santificación. Y lo segundo que frecuentemente, bueno, déjame hacer un comentario más antes de mencionarte lo segundo que frecuentemente está ausente
cuando esta frialdad se da. Es que a veces he escuchado comentarios como pastor, pero yo leo la palabra todos los días y si le digo la verdad, yo no veo como cambios suficientes en mi vida. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, yo te puedo decir. A veces simplemente que la leo porque es como un check y me voy tranquilo al trabajo pensando ya cumplí. Bueno, así eso no va a producir ningún resultado en mí porque yo no la he rumiado, no he visto las implicaciones que tiene. Otras veces porque yo leo la palabra o la oigo como en el día de hoy, lo leo y oigo un sermón y digo, ¿y cómo estuvo el sermón? Bueno, estuvo bien, pero fue más de lo mismo. Bueno, cuando yo trato de leer la palabra, hay textos de la palabra que yo lo he leído no sé cuántas veces o lo he enseñado, cualquier otra cosa. Yo no simplemente la leo y me digo, sí, yo sé eso. No, yo quiero preguntarme si yo lo estoy viviendo. Ahora las cosas comienzan a cambiar. Y luego, si digo que sí, que lo estoy viviendo, yo quiero saber cuánto de eso yo estoy viviendo. Porque si no lo estoy viviendo, en realidad, hermano, ¿sabes qué? No lo creo. Yo te mencioné brevemente en un devocional con el equipo de la oficina, yo les mencioné esto más detalladamente. Hay 5 niveles de conocimiento. Por aquí yo mencioné 2. Uno es información, nivel 1. El hecho de que yo conozca un texto no significa absolutamente nada si eso es lo único que ha ocurrido. Eso es información que los demonios tienen y tiemblan. El segundo nivel es convicción. Cuando esta palabra ha hecho su trabajo en mi mente, la ha cambiado en mi espíritu, ha liberado mi voluntad del pecado, entonces hay una convicción en mí y la convicción a mí me sostiene, por eso es que no la puedo negociar, por eso es que la convicción gobierna mi vida, porque yo no la sostengo a ella me sostiene a mí. Yo sostengo una opinión, pero no una convicción. Pero yo necesito preguntarme no solamente si conozco el texto, si entiendo todas las implicaciones del texto, pero si lo estoy viviendo y hasta dónde lo estoy viviendo. Porque en mi caso yo sé que nunca es 100% y por consiguiente yo siempre tengo algo más que aprender a vivir del mismo texto. Y el otro ingrediente que frecuentemente está ausente es la oración. Recuerda que el alejamiento no ocurre repentinamente, es un enfriamiento paulatino. Y la primera realidad es que la palabra nos llama a tener la mente en las cosas de arriba. Y usualmente el discípulo de Cristo no tiene la mente en las cosas de arriba. Esa fue la reprensión de Cristo para con Pedro. Cuando Pedro quiso detenerlo, que él iba camino a Jerusalén, y Cristo se dio cuenta que él estaba siendo usado por Satanás, le dice que el Señor te reprenda, Satanás, y le dice a Pedro, porque tú no tienes en cuenta las cosas de Dios, esas son las cosas de arriba, sino las cosas de los hombres, esas son las cosas de aquí abajo. Si no tengo en mente las cosas de arriba, no voy a orar, porque la oración tiene que ver con alguien allá arriba, no aquí abajo. Y luego entonces tú comienzas a exponerte a las cosas que el mundo te ofrece a tu alrededor y mi mente es capturada por una idea. Y eso que captura mi mente comienza a dominar mi mente. Pero como nosotros somos fuimos creados a la imagen de Dios, una de las capacidades de la imagen de Dios es poder soñar. Y luego nosotros comenzamos a soñar con eso. Es como cuando yo venía para República Dominicana a plantar una iglesia. Yo estaba capturado por esa idea y comencé a soñar con eso. Pero llega un momento que tú no quieres simplemente seguir soñando, tú quieres despertar, de manera que tú quieres hacer realidad lo que era un sueño. Y la idea es una realidad hoy en día que Dios hizo posible. Pero eso lo hacemos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y como la mente es el centro de operación que regula tus palabras, tus pensamientos, tus ideas, tus acciones. Mientras todo eso ha estado ocurriendo en tu mente, mientras toda la información que dejaste entrar a tu mente y aquella que produjiste en tu mente, no te diste cuenta que tu pasión por Dios, por las cosas de Dios, estaba mermando.
Es a eso que se refiere la palabra para reír. Es ese deslizamiento paulatino. Como cuando vas manejando un carro y estás luchando ahí con el sueño y de repente no está completamente dormido, pero está como semidormido y el carro comienza a desviarse hacia un lado hasta que alguien te despierta o Dios te despierta o tienes un accidente. Ahora, Cristo estaba consciente. Cristo estaba consciente de qué es lo que ocurre. Y les dio a los discípulos una parábola. La parábola del sembrador. Después que él relata la parábola del sembrador, los discípulos no entendieron. De manera que los discípulos fueron donde Cristo le dijeron, explícanos la parábola porque no la entendí. Y Cristo les dice, versículo 18, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. En este caso le va a hablar de la explicación. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ok, la palabra fue oída, fue sembrada en su corazón, no la entendió, pero salió a buscar a alguien que se le explicara. No. ¿Por qué no salió a buscar a alguien que se le explicara? Porque no le interesaba, él dejó eso así. No la entendí. Se fue del sermón, por ejemplo, no entendí. No tengo interés. Grupo 1. Grupo 2. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Ese es el grupo 1. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, grupo 2. Este es el que oye la palabra, escucha y enseguida la recibe con gozo. ¡Wow! ¡Qué sermón! Tengo que volver a la próxima semana. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Cuéntame de tu vida, pastor. Yo hubo un tiempo, eso yo lo oigo casi semanal, hubo un tiempo que yo estaba mucho en los caminos del Señor, pero yo me aparté, ya tengo 2 años, 3 años y no he regresado. ¿Pero qué fue lo que pasó? La recibiste con gozo. Sí, el problema es que eso no era suficiente. Porque yo tenía que hacer algo con eso que yo entendí y no lo hizo, algo más. Y lo dejaste ahí como a nivel superficial. Pastor, yo me enfermé y usted sabe, tuvieron que operar y en eso yo me enfrié. Cuando por causa de la aflicción o la persecución, enseguida se apartó. Tercer grupo. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, escucha, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, ahí está la mente en las cosas de aquí abajo, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Wow. ¿Y cuántos grupos quedan? Uno más. 3 de 4 oyeron la palabra y nada pasó en ellos. No hubo fruto, nadie nació de nuevo. En el último grupo, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto. Y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. A esos que produjeron 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, es que el autor de Hebreos le está diciendo, hey, presten mayor atención. El autor de Hebreos no le está hablando a incrédulos, le está hablando a creyentes, nacidos de nuevos. Y ahora entonces, en los próximos 3 versículos del pasaje de hoy, él explica algo que tiene que ver con los ángeles, que me hace entender por qué él quería que yo entendiera en el capítulo 1 que Cristo es superior a los ángeles. Entonces vamos a comenzar a leer en el versículo 2. Ya cubrimos el 1. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, esa es la ley cuando fue entregada, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Versículo 4.
Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ok, el autor de Hebreos más adelante va a comparar estos dos pactos, el antiguo pacto y el pacto en la sangre de Cristo. Pero ya comenzó a darnos una idea. Lo que nos está diciendo es que ese primer pacto, la entrega de la ley, fue promulgada por medio de ángeles. El mediador fue Moisés, no hay duda. El mediador entre el pueblo y Dios fue Moisés. El pueblo iba donde Moisés, Moisés le hablaba a Dios, Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba al pueblo. Fue el mediador. Pero a la hora de entregar la ley, de alguna forma los ángeles tuvieron ahí la promulgación o jugaron un rol. Escucha ahora lo que está diciendo el versículo 2, que ya leí. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles en el Sinaí, en el monte Sinaí, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Okay, aquí hay dos ideas que yo tengo que explicar. La primera es esto de la ley traída por medio de ángeles. Bueno, Deuteronomio 33:2 habla de eso, de que Dios bajó con miles de ángeles, pero no dice si los ángeles hablaron o no hablaron, o la ley se promulgó por medio de ellas. Pero cuando Pablo escribió a los Gálatas, en 3:19, él habla de que la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, el mediador es Moisés, pues fue promulgada por medio de ángeles, dice Pablo. Y luego, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, donde Esteban está acusando al pueblo judío, siendo el judío, de que ellos no siguieron a Dios, no obedecieron, se rebelaron, que apedrearon o mataron, dieron muerte a los profetas. En 7:53 del libro de los Hechos dice que la ley fue promulgada por disposición de ángeles, de manera que Pablo, Esteban, Deuteronomio confirman esto que el autor de Hebreos dice hoy. Entonces, ¿cuál es el punto que el autor está haciendo? Esa ley vino por medio de ángeles. Y la violación de esa ley, que vino no por medio del Hijo de Dios, no por medio de Dios encarnado, sino por ángeles, cada transgresión fue castigada. Wow. Yo no sé en qué él estaba pensando, pero él tenía que conocer, y quizá lo pensó, en los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño al Dios verdadero, en el tabernáculo. Pero hicieron uso de algo que Dios no había autorizado y fueron quemados, vivos. Wow. O quizá estaba pensando en la rebelión de Coré. Coré cuestiona el liderazgo de Aarón, de Moisés, y 250 hombres se unieron a él, y Dios consideró eso una rebelión tal, en serio, que cuestionen el liderazgo de Aarón y Moisés fue tan serio. No, espérate, no es eso. Es que cuestionaron la elección de Dios de esos líderes para el pueblo y pensaron que ellos como líderes serían mejor que la elección de Dios, y por consiguiente la tierra se abrió en un momento dado, se tragó a Coré, todos sus bienes, su casa, su familia, wow, y 250 hombres que se unieron a él fueron consumidos por fuego. Uy. O quizá estaba pensando en el día en que los hijos de Israel se unieron a las mujeres moabitas y hasta tuvieron orgías. Dice el texto de Números, capítulo 25. Y ese día, Pablo luego relata, murieron 23,000 personas. 23,000 personas en un tiempo donde la población no era tan densa. Eso fue mucha gente. Ya. Y el autor de Hebreos está diciendo, si la transgresión de esa ley, mediada por ángeles, recibió castigos tan severos, versículo 3 ahora, te lo voy a leer de la NTV, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús, no los ángeles, y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Fue transmitida primero por el Señor Jesús y luego por testigos oculares
por aquellos, por testigos de primera mano. ¡Wow! Entonces, si una ley inferior, un pacto inferior, una revelación inferior recibió, con la violación de eso, recibió una retribución tan severa, ¿qué debemos esperar cuando este nuevo pacto, que fue traído por el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, la representación exacta de su naturaleza, en él moraba la plenitud de la divinidad, el creador mismo de todo lo que existe, visible e invisible? Cuando ese pacto fue traído por él y se ha violado, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Eso es lo que el autor de Hebreo está diciendo, como que vamos a escapar. El argumento es un argumento fortiori, implica un argumento de menor a mayor. Si la ley fue menor, que literalmente lo fue en todo el sentido de la palabra, y la violación de esa ley recibió este tipo de castigo, ¿qué esperaríamos cuando la nueva revelación sea violada? David Guzik, en su comentario, lo dice de esta manera. Estoy más o menos parafraseando en la traducción del inglés al español. La transgresión de una palabra superior a la anterior, traída por una persona superior en dignidad y autoridad, que contiene promesas mayores, traerá mayor condenación. Esta es la idea del autor. Los ángeles bajaron al Sinaí y la ley fue promulgada por medio de ellos. Cristo descendió de su gloria, se encarnó, wow, y fue quien trajo esta nueva revelación que corrigió el entendimiento del anterior y amplió el entendimiento también de esa anterior. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que porque estamos en una era de gracia, que en esa era de gracia tenemos mayor rango para pecar? No sé cómo hemos llegado a esta conclusión. No, porque tú sabes que no estamos bajo la ley, bajo la gracia que estamos. Ese es el problema. Ese es el problema, lo vamos a ver de varias maneras diferentes. No tenemos mayor rango de libertad para violar lo que Dios ha dispuesto. Todo lo contrario. El pacto anterior fue traído por medio de los ángeles y este por medio de Dios mismo. El nuevo pacto tiene mejores promesas. Tiene mayores promesas. El nuevo pacto amplió la revelación. Hermanos, la gente que vivió de este lado izquierdo de mi Biblia, en el Antiguo Testamento, nunca tuvo un Antiguo Testamento. No hablemos de Biblia ni siquiera. En sus manos, jamás. Eran rollos. Y esos rollos no estaban en las casas, estaban en las sinagogas. Nunca tuvieron algo semejante. Pero no solamente eso. Es que nosotros no solamente tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento, tenemos los 66 libros de la Biblia entera en diferentes versiones en todos los dispositivos que queramos, incluyendo un celular, en la jungla del Amazonas, si tú quieres. ¡Wow! Cosas que fueron dichas en el Antiguo Testamento, nunca entendidas, fueron explicadas en el Nuevo Testamento. A eso es que Pablo se refiere cada vez que hace uso de la palabra misterio. 22 veces Pablo habla de misterio. El matrimonio es un misterio. ¿Cómo así, Pablo? Bueno, porque se está refiriendo a la unión de Cristo con su iglesia, Efesios 5. Nada de eso estaba revelado en el Antiguo Testamento. Estaba ahí, oculto, revelado en el Nuevo. Tenemos mucho mayor revelación, y si tenemos mucho mayor revelación, tenemos menos excusa para la transgresión. De hecho, te voy a dar varios ejemplos porque a la luz de la palabra de Dios, Dios espera mucho más de nosotros que de aquella generación. No tengo el tiempo para desplayarme, pero te voy a dar varios ejemplos. Sermón del Monte. Tiene 3 capítulos, 5, 6, 7 de Mateo. Solamente voy a tomar algunos versículos del primer capítulo, el capítulo 5, versículos 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás.
y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ok, clarito, no le puede quitar la vida a otro. Ese es el sexto mandamiento de la ley de Dios. Ahora Cristo viene y le da un doble clic al sexto mandamiento. Dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Cómo? Dijo alguien acá adelante. En otras palabras, lo que ellos entendieron fue solamente la letra de la ley. No puedes matar a nadie. Lo que Cristo nos está ayudando a entender ahora es el espíritu de la ley, y el sexto mandamiento no solamente protege la vida de la persona, protege la integridad y la dignidad de la imagen de Dios en el ser humano, que no la puedes atropellar quitándole la vida a otro, pero tampoco la puedes atropellar con palabras, porque violas el mismo sexto mandamiento de la ley de Dios. Versículos 27 y 28 ahora de Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Wow. ¿De dónde que tenemos esta idea como que nosotros como que lo tenemos más fácil hoy? No. O sea, para ellos fue fácil, ¿ok? Mandamiento número 7. No cometas adulterio. Eso implica no cometas adulterio físicamente con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Ok, Cristo viene y dice, pero no es eso, esa es la letra de la ley. Tú tienes que entender el espíritu de la ley. Si miras a una mujer que no es la tuya o un hombre que no es la tuya y lo deseas, lo codicias, ya cometiste adulterio en tu corazón. Las expectativas de nosotros son mucho más altas. Mateo capítulo 5, versículo 38-42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Déjame pararme. Básicamente eso fue una ley justa y de hecho misericordiosa, porque en la antigüedad era frecuente fuera de Israel que si tú me robabas una cabra, como pasa hoy, tú me robabas una cabra y yo tomaba en un arrancadilla, iba y te mataba. Eso no estaba permitido bajo la ley de Dios. No, ojo por ojo. En otras palabras, me robaste una cabra, devuélveme mi cabra. Te comiste mi cabra, busca una y devuélveme una cabra. El castigo tiene que ser correspondiente a la transgresión. Entonces, oye lo que dice. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Estás listo para hacer eso? El que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. El que te pida, dale. Cuando salga de aquí, te encuentre con gente pidiendo. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. ¿Te convencí o quiere que sigas? De que nosotros tenemos expectativas mucho más altas de parte de Dios. Dios bajó al Sinaí acompañado de ángeles, pero con este pacto bajó Él y se hizo hombre. Descendió de la gloria, se hizo hombre, siguió descendiendo, se arrodilló, lavó los pies de sus discípulos de manera que se hizo siervo y luego fue a la cruz y se dejó clavar después que Él fue abusado, escupido, desnudado, lacerado, burlado. El pacto anterior se nos dice que las 2 tablas de Moisés, las que él recibió, las 2 primeras, fueron escritas con el dedo de Dios. Sabemos que Dios no tiene mano, que Dios no tiene dedo, pero es una manera de dejarnos saber. Dios se involucró directamente en el tallado de esta tabla. Pero del segundo pacto se escribió, se selló con sangre. La tinta era de color rojo y salió de las venas y las arterias de Dios mismo encarnado. ¿Cuál de esos 2 pactos tú piensas que tendrá mayor demandas? Un pacto por gracia, sí, pero
Nuestra mente está tan corrompida que nosotros ni siquiera entendemos la gracia. De verdad que no. Mira, cuando Dios nos promete algo, por gracia terminamos creyendo que son privilegios merecidos y que por tanto Dios nos debe. Pastor, mire, yo recuerdo cuando yo vivía en el mundo terrenal, en mi vida no estaba muy bien, pero yo estaba más o menos. Y ahora, pastor, no entiendo, porque ahora que yo estoy tratando de vivir en obediencia, voy a la iglesia, voy a mi grupo pequeño, yo oro, ahora las cosas como que están peor. En otras palabras, Dios me debe y no entiendo por qué. Porque yo me estoy ganando mis privilegios. Cuando logramos algo como fruto de la gracia que opera en mí poniendo el querer y el hacer, yo pienso que el logro es mío. Mira, fulano, fulana, tú sabes que eso fue Dios que te permitió lograr eso. Sí, pero yo me fajé, pastor. Yo no me estoy inventando estas historias. Yo sé que te fajaste, pero ¿quién puso el querer? ¿Quién puso el hacer? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la oportunidad? No, yo entiendo, pero sabe que algo tiene uno que hacer. No, yo sé. Lo que yo quiero saber es si me permite que le demos toda la gloria a Dios. O sea, no trate de quitarle un 1% de su gloria. Si nosotros hacemos algo digno de cierta admiración, creemos que la gloria es nuestra y queremos los aplausos. No, eso no es imposible. Está bien. ¿Alguna vez tú has hecho, bueno, si eres pastor, has enseñado escuela dominical, cualquier otra cosa que tú hayas hecho y que de repente como que no recibiste mucha retroalimentación, tú no te quedas como preguntando, no sé qué fue, como que a la gente como que no le gustó, no entiendo por qué, o que no le entendí, que la gente no es fácil. Hermanos, yo sé, ¿sabes por qué? Porque aquí solamente tengo 28 años predicando. Cuando tú comienzas a predicar, eso es lo que tú te ibas preguntando, porque tú quieres la aprobación de otros. No, yo lo que quiero es la aprobación de Dios, aunque nadie jamás aplauda. La aprobación de Dios es lo único que importa. Cuando Cristo vino, predicó como nadie jamás haya predicado ni va a predicar. Y tú sabes que a veces no solamente que no lo aplaudieron, que querían despeñarlo de una colina en una ocasión. Cuando predicó su primer sermón en Nazaret, después que había sido bautizado en el río Jordán. A Cristo lo abucharon, por así decirlo, lo acusaron de blasfemo. Nosotros queremos los aplausos de los hombres. No es que está mal que tú quieras animar a alguien que te ministró cualquier otra cosa, a eso no me refiero. Es al receptor, lo que él hace con los aplausos y demás. El autor de Hebreos está ayudando a entendernos algo que nosotros rehusamos entender. Creo que te convencí que a nosotros se nos ha dado mucho más que a la gente del Antiguo Testamento. Escucha las palabras de Cristo en Lucas 12:48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que muchos le han confiado, más le exigirán. Más nos van a exigir por mucho. Tú no lees en el Antiguo Testamento que el Espíritu moraba en el interior de cada creyente. Tú no lees en el Antiguo Testamento que hubo un pacto hecho en la sangre del Cordero. No, hubo un pacto hecho en el monte Sinaí, donde nadie derramó sangre. El autor de Hebreos nos está diciendo, hermanos, tenemos que ganar conciencia bajo cuál pacto es que vivimos. Hermanos, Dios escribió un libro. El mejor autor del universo escribió un libro donde Él puso por escrito cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él obra, lo que Él espera de ti. Y con frecuencia el libro de Dios no nos estimula a leerlo. A escudriñarlo,
a rumiarlo. Mientras tanto, tenemos todo este interés enorme en estar al tanto de toda la basura que se publica en las redes sociales todos los días. A mí me duele. Y no soy el autor. Definitivamente, las mentes no están en las cosas de arriba. Pero Dios espera mucho más de nosotros. Escucha los versículos 3 y 4 juntos. Cubrimos hasta el 3. El 4 es simplemente complementando, pero déjame leerlo juntos, de la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Versículo 4. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Oye lo que el texto está diciendo. En primer lugar, aquí no habló ningún ángel. Aquí habló Dios encarnado, número 1. Número 2, después que Él confirmó el mensaje por su propia voz, Cristo. Hubo gente que fueron testigos oculares y auditivos de sus enseñanzas y ellos también testificaron de las enseñanzas de Dios en la persona de Cristo. Y si eso fuera poco, además, versículo 4, o sea, ya esas dos cosas lo están dichas en el 3. Además de esa confirmación, Cristo habló, testigos oculares de primera mano hablaron. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas y diversos milagros. Si tú y yo pensamos como que la adición de milagros no le agrega peso a esta revelación y nos hace las demandas más severas, déjame leerte de la palabra lo que Cristo dijo con relación a sus milagros encima de sus enseñanzas. Mateo 10, versículos 23 y 24. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow. Capernaum, tú eras el headquarter, el lugar que yo establecí, de donde yo trabajaba, por así decirlo. Ahí a orilla del lago de Galilea. Allí yo hablé, allí yo enseñé, pero allí yo hice milagros. Y yo quiero decirte que si lo que yo dije y luego los milagros que hice no fueron suficientes para convertirte, quiero que sepas que si esos milagros se hubiesen hecho en Sodoma, todavía Sodoma estuviera con nosotros al día de hoy, le dice Cristo a ellos. Y en el día del juicio, tú serás juzgada peor que la tierra de Sodoma. ¿Por qué? Porque tuviste mis palabras y tuviste los milagros que confirmaban mis palabras. Y ustedes, hermanos, nosotros tenemos su palabra, la palabra de los testigos oculares de primera mano y los milagros que Cristo y ellos hicieron confirmando dicha palabra. Por eso que el autor de Hebreos lo menciona. Él lo menciona como un elemento más. Escucha, él menciona a Dios mismo que habló, que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús, número 1, y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar, número 2. Además, 3, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu. Encima de eso tenemos 2000 años de maestros de la palabra, expositores de la palabra, pastores que han estado expandiendo, explicando mucho mejor
el texto de esta Biblia por 2000 años, que nos hace pensar que sería mucho menor el juicio si no prestamos la atención debida a lo que Dios nos ha dejado. Recuerda, yo tengo que ir cerrando, pero recuerda lo que dijimos al principio, que el autor de Hebreos está preocupado primero con la posibilidad de que yo me deslice sin darme cuenta. Esa es la exhortación. Presta mayor atención. Y luego él me dice, mira, a manera de advertencia, la razón por la que tienes que cuidar tanto el que no te desvíes, no te deslices, es que ahora nosotros, bajo el nuevo pacto, tenemos una expectativa mayor, porque se nos ha dado mucho más. ¿Ok? Hermanos, es paulatinamente que ocurre. Hace menos de 2 años que uno de los mejores predicadores de esta época, no en un solo día, pero en un día salió. Y lo que salió arruinó su vida, su matrimonio, su testimonio, su ministerio, sus enseñanzas en seminarios, sus libros, sus conferencias. Yo estaba en un tiempo de pregunta y respuesta con estudiantes del seminario Southern. Cuando cerré, que hablo mi celular, me encuentro con la noticia. Yo me quedé frente a la pantalla como media hora absorbiendo el dolor de alguien a quien yo amaba y honestamente amo en Cristo. Eso no pasó en un día. Esa persona, cuyo nombre me reservo, me dijo en una conversación más o menos privada, estando fuera de aquí, cuando yo pienso en los hombres de la historia, yo quisiera, si hay alguien con el que alguien me fuera a asociar, yo quisiera ser recordado como un George Whitefield. George Whitefield fue el evangelista de mayor prominencia durante el primer gran avivamiento en Estados Unidos en los años de 1700. Déjame conectarte eso con esta historia final y cierro. En inglés hay un himno muy famoso conocido con el título de Come, Thou Fount of Every Blessing. En español es traducido como Fuente de la vida eterna o Fuente de mis bendiciones. Es un himno que es como una celebración de la gracia transformadora de Dios. Escucha la primera estrofa porque quiero hablarte de su autor. La primera estrofa dice algo como esto: Fuente de mis bendiciones, ven y afina mi alma hoy. Infinitos son tus dones, alabanzas yo te doy. Los poemas de los cielos haz que pueda conocer. Roca es tu amor eterno que redime a todo ser. Su nombre fue Robert Robinson, vivió de 1714 a 1770. Fue convertido bajo la predicación de George Whitefield, que te acabo de mencionar, pastor anglicano, tremendo predicador. Robert Robinson, autor de este himno, fue usado por Dios por un tiempo, pero poco a poco fue negligente en cuidar su condición espiritual. Y él comenzó a alejarse, a enfriarse. Y tratando de encontrar la paz que él había perdido, comenzó a viajar. Y en uno de sus viajes conoció a una mujer joven muy piadosa. La mujer no sabía quién él era, pero tenía un himnario delante de ella, o por lo menos el himno, y le comparte que ella había estado leyendo ese himno. Le pregunta que si lo conoce y tomó el himnario o el himno y se lo pone de frente y se lo enseña al autor del himno, que ella no sabía que era él. Él trata de evitar la pregunta cuando ella le dice que si lo conoce.
Pero Dios estaba trabajando en él en ese momento y él se quebrantó y finalmente confesó quién él era y cómo él se había alejado paulatinamente del Señor y cómo había estado viviendo lejos de Dios. Hermano, ¿dónde está tu vida anclada hoy? ¿En doctrinas que no practicas? No está anclada entonces. Hoy yo puedo decir que estoy sediento como el ciervo que brama por las aguas, pero mañana puede ser que yo esté saciado de aguas, de cloacas de la sociedad de nuestros días. Eso es posible. Yo podría decirte que estoy hambriento de su palabra y que quiero deleitarme en su palabra y mañana no tener el más mínimo deseo por la palabra. Yo pudiera desear estar firme mañana, o quizás estoy firme hoy, pero ¿sabes qué? Eso no garantiza que voy a estar firme mañana. Entonces, ¿qué hago? Exactamente lo que el autor de Hebreo nos dice. Tengo que prestar mayor atención a las cosas enseñadas en este libro, no sea que me desvíe, no sea que me enfríe, no sea que me aleje, no sea que coseche las consecuencias. La gente que se ha dormido en el volante, poco a poco se deslizó, se estrelló y no perdió la vida, pero tuvo un gran accidente con algunas fracturas y demás y despertó con el boom. Hay otros que han estado en el mar, que las olas lo han ido moviendo, fueron succionados por lo que en inglés llaman the undertow, cuando las olas van. Al regresar las olas, por debajo hay una corriente que tiende a alar la gente y lo va sacando y no se da cuenta. Y algunos de ellos han muerto y sus cuerpos han sido encontrados en otras playas cientos de kilómetros más allá. Hermano, necesitamos leer esta palabra. Esta palabra, ¿qué hago si no tengo hambre? Pídele a Dios, confiésalo, pídele perdón por tu falta de apetito, pero tienes que dejar de comer también la chatarra del mundo, porque de lo contrario no vas a tener apetito. A veces yo pico aquí y allí, mi esposa me dice, no te pongas a comer basura, que después no tiene hambre. Pero yo necesito orar, hermanos. Yo tengo que cambiar mi vida de oración. Por eso estamos en este ejercicio de meses. Yo tengo que cambiar. La oración no puede seguir siendo un ejercicio de devengar beneficio. No. Es un ejercicio de intimidad con Dios en búsqueda de su voluntad. No para que llenen los deseos que yo les traigo a colación. Entonces necesito palabra, necesito orar. ¿Y qué más? Bueno, el autor de la carta a los Filipenses, Pablo, capítulo 4, versículo, estos son uno de los versículos que más me gustan, versículos 6 y 7. Presentar vuestras oraciones y súplicas. Oraciones son las que son más o menos como el común respirar de nuestra alma, pero súplicas son como oraciones más intensas. Preséntamelas. Escucha ahora, con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Todavía no he terminado el versículo. ¿Por qué? Porque tienes que cuando ores, no puedes traerme todas tus necesidades y quejas y olvidarte de todas las formas como yo te he bendecido, de todo lo que ha dado, de todo lo que tiene, de todo lo que has hecho, porque estás acumulando ingratitud en tu vida. Escucha, preséntame todas tus oraciones y súplicas con acciones de gracia. Escucha ahora, ¿cuál es el resultado? Y el Dios de paz, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. ¿Oíste? ¡Wow! Yo no puedo guardar mi propia mente, mi propio corazón. Mi naturaleza carnal, corrupta, tiende a llevarme en otra dirección. Pero el Dios de paz sí lo puede hacer en respuesta a mis oraciones. ¿Tú sabes por qué la gratitud es importante?
Por lo que el salmista dice. El salmista escribió: cuando mi corazón se llenó de amargura, yo era como una bestia delante de ti. ¿Cuándo es que mi corazón se llena de amargura? Cuando a mí se me olvidan todas las bendiciones, todas las veces que Dios por gracia me cuidó, me protegió, me llamó, me cubrió. Y Dios va a proteger mi corazón y mi mente. Y su paz, que transciende todo entendimiento, reinará con nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces tendremos que oír, tendremos que repetir: nada puedo hacer sin ti, nada puedo hacer sin ti, nada puedo hacer sin ti? Nada implica nada, absolutamente nada lo puedo hacer despegado de Él. Todo está ligado al mundo de allá arriba. Tú vives aquí abajo, pero no puedes vivir despegado de allá arriba. Tengo meses tratando de determinar la voluntad de Dios final, de cómo Él quiere que yo termine mis últimos años. Algunos de ustedes lo saben. No lo voy a hacer hasta que yo no esté convencido de lo que el reino de los cielos quiere. Porque yo fui creado para su gloria, salvado para su gloria y soy preservado para la misma gloria. No hay otra manera de verlo, hermano. Él es: nada puedo hacer sin ti. Padre, gracias por recordarme de qué se trata. Es una vida de gratitud a un Dios que se encarnó y derramó, sangró por mí, firmó un pacto, por así decirlo, con sangre, la suya. Me entregó un pacto con mejores promesas y Él fue el mediador de ese pacto, con mejores condiciones. Ayúdame a entender que tengo mayor responsabilidad delante de ti, de vivir para tu gloria. Ancla nuestras almas, Dios, en tu verdad. Cultiva nuestra intimidad contigo. Ayúdanos a movernos al próximo nivel de intimidad con nuestro gran Dios y Creador y Redentor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.